Imagina un avión tan grande que pueda llevar otro avión en su interior, o una máquina voladora que solo despegó una vez, pero aún así entró en la historia como una leyenda. ¿Qué tan grande puede ser un avión antes de que simplemente no tenga sentido? Hoy nos adentramos en el corazón de la ingeniería extrema para descubrir los 10 aviones más grandes de la historia. Pero esta no es una simple lista, es un viaje a través de los cielos, de guerras, de hazañas olvidadas y de sueños que parecían imposibles. Desde gigantes que dominaron el aire hasta bestias que lo hicieron solo una vez. Algunos viven, otros solo existen en fotos antiguas, pero todos tienen algo en común: desafían lo que creíamos imposible. Número 10. El Airbus A340-600. Cuando Airbus decidió crear un avión para conectar el mundo sin escalas, no escatimó el tamaño. El Airbus A340-600 no solo fue un éxito técnico, fue el avión más largo del mundo durante años. Sus 75 metros lo hacían parecer interminable, como una flecha blanca cortando las nubes. Con 4 motores rugiendo al unísono, podía volar de Londres a Santiago, de Johannesburgo a Nueva York sin detenerse. Pero en un giro irónico, su mismo tamaño fue su condena. Los nuevos aviones bimotores eran más eficientes, más baratos, más modernos, y así este coloso fue retirado antes de tiempo. Pero aún hoy, cuando uno aparece en un aeropuerto, las cabezas se giran y los celulares se levantan. Número 9. Boeing 777-9X. No todos los gigantes viven en el pasado. El Boeing 777X es el futuro, pero parece una criatura sacada de una película de ciencia ficción. Alas que se doblan, motores tan grandes que podrían tragar un autobús. Con una envergadura de 71 metros, el 777-9X es el bimotor más grande jamás creado. Y lo más increíble, es económico, silencioso y aún así capaz de transportar más de 400 personas al otro lado del planeta. Es el equilibrio perfecto entre tamaño, eficiencia y quizá el nuevo rey del transporte comercial. ¿Será este el futuro de los cielos? ¿O como muchos otros titanes acabará siendo reemplazado por algo aún más radical? Número 8. Boeing 747-8. El nombre Jumbojet es sinónimo de grandeza, pero su versión más extrema, el 747-8, llevó ese concepto al límite. Con más de 76 metros de largo, este avión parecía imposible de llenar, pero lo lograron, y no una, sino cientos de veces. Durante décadas, el 747 fue el rey de los cielos. Transportó presidentes, celebridades y millones de pasajeros. Era más que un avión, era un símbolo. Pero incluso los símbolos envejecen. Hoy, muchos 747 descansan en cementerios de aviones, y cuando uno de ellos despega por última vez, hay lágrimas en la tierra. Número 7. Lockheed C-5 Galaxy. Y si te dijera que existe un avión capaz de llevar tanques, helicópteros, incluso otros aviones más pequeños, el C-5 Galaxy es eso, y más, un titán militar nacido en los años más tensos de la Guerra Fría. Con más de 130 toneladas de capacidad, este monstruo es la columna vertebral del transporte logístico estadounidense. Pero no es solo su tamaño lo que impresiona, es su sonido. Cuando despega, no lo ves ni lo sientes. Vibra el suelo, se detienen las conversaciones y aunque fue diseñado hace décadas, aún sigue volando porque simplemente no hay nada que pueda reemplazarlo. Número 6. Antonov An-22 Antey. En la carrera armamentista entre la Unión Soviética y Estados Unidos, los soviéticos crearon su propio titán, el Antonov 22, el avión turbohélice más grande jamás construido, con 4 hélices dobles que giran como unas cuchillas de molino, ruido ensordecedor, presencia intimidante, diseñado para llegar donde otros no podían, para aterrizar en tierra, nieve, barro o hielo. El Antonov 22 no era bonito, pero era letalmente eficiente, y aunque hoy quedan muy pocos en servicio, su silueta continúa siendo una de las más intimidantes del cielo. Número 5. Boeing Dreamlifter. A veces lo más extraño también es lo más útil. El Dreamlifter parece una caricatura, una ballena voladora, pero bajo esa forma ridícula se esconde una hazaña de ingeniería. Su trabajo, llevar piezas del Dreamliner 787 entre fábricas alrededor del mundo, alas de un avión en el vientre de otro, una especie de cigüeña aérea, de dimensiones absurdas. Aunque solo existen 4 en el mundo, cada uno es vital para mantener viva la cadena de producción que da la vuelta al planeta. Sin ellos, los Dreamliner no existirían. Número 4. Airbus Beluga XL. Y si el Dreamlifter es una ballena, el Beluga XL lo es aún más. Inspirado en el animal marino, su cabina sobresale como una sonrisa,
pero bajo esa apariencia amigable esconde un alma de una bestia logística, diseñado para transportar secciones de aviones Airbus. El Beluga XL no es solo enorme, es versátil, moderno y sorprendentemente maniobrable. Verlo aterrizar es como un dirigible de ciencia ficción, y cuando su nariz se abre, dejando al descubierto su cargamento, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo es que algo tan grande siquiera puede volar? Número 3. Antonov AN-124 Ruslan. Si el Antonov 22 era un monstruo, el Antonov 124 es su evolución brutal. Un avión tan grande que su interior parece un hangar flotante, diseñado para transportar cualquier cosa, desde locomotoras hasta satélites. Este avión rompió todos los récords de cargas durante años. En su interior todo es modular, funcional y masivo. Y aún hoy, varias naciones y empresas lo alquilan para misiones imposibles. Porque cuando necesitas mover lo que nadie más puede, llamas al Ruslan. Número 2. Hughes H-4 Hercules Spruce Goose. Esta es la historia de un avión que voló solo una vez, pero con eso bastó. El Hughes H-4, conocido como el Spruce Goose, fue un intento desesperado por ganar la guerra desde el cielo. Hecho casi completamente de madera porque el aluminio escaseaba, este hidroavión fue un sueño de Howard Hughes. Con una envergadura de 97 metros, aún hoy ostenta uno de los récords más impactantes. Voló apenas 30 segundos, pero eso fue suficiente para convertirse en leyenda. Número 1. Antonov AN-225 Mriya. Y llegamos al rey. El Antonov 225 Mriya. Mriya significa sueño en ucraniano. Y este avión fue eso, un sueño hecho realidad. Con 6 motores, 88 metros de envergadura, capacidad de carga de 250 toneladas. Este no era un avión, era una fuerza de la naturaleza diseñado para llevar el transbordador Buran soviético. Fue único en su tipo, literalmente solo existía uno. Y en 2022, durante la invasión rusa a Ucrania, fue destruido. El mundo entero lamentó su pérdida, porque el Mriya no era solo un avión gigantesco, era una obra maestra del ingenio humano. Algunos de estos aviones aún cruzan los cielos, como titanes silenciosos. Otros duermen en hangares abandonados, con el polvo del tiempo cubriendo su gloria, y unos pocos solo existen en fotos, en las memorias, en los suspiros de quienes alguna vez lo vieron despegar. Pero detrás de cada uno hay algo más que acero, remaches y turbinas. Hay historias de ingenieros que soñaron sin límites, de pilotos que se enfrentaron a lo imposible, de naciones que apostaron todo por alcanzar lo inalcanzable. Y entonces te preguntas, ¿por qué crear algo tan descomunal? ¿Por qué gastar miles de millones en construir un solo avión, que tal vez ni siquiera vuele más de una vez? La respuesta no está en los números, ni en la rentabilidad. Está en esa necesidad humana de mirar al cielo y decir, podemos hacerlo. Porque cada uno de estos gigantes representa eso. La voluntad de superar lo que parecía inabarcable, de romper límites, de escribir historia con alas. Y aunque algunos ya no existen, su sombra sigue viva. En cada pista de aterrizaje, en cada niño que levanta la cabeza cuando escucha un rugido en el cielo, en cada soñador que alguna vez se preguntó ¿qué tan lejos podríamos llegar si no tuviéramos miedo de pensar en grande? Hoy hemos visto los gigantes del aire, pero tal vez los más grandes aún no han sido construidos.